La historia de la criminología. Antes que nada, hay que entender que la criminología es el fenómeno criminal que ocurre desde la existencia del hombre. Para esto es necesario estudiar al criminal desde el punto de vista científico. La criminología es considerada una ciencia ya que tiene objeto de estudio. En este caso será el crimen, el criminal y la criminalidad. Algunos precursores de la criminología fueron César de Bonesana, Rafael Garófalo y Enrico Ferri. Y como tal, los estudios criminológicos comenzaron formalmente a partir de los años 70. En México se comienza a hablar de la criminología por la Universidad de Nuevo León, ya que es la primera en iniciar sus estudios propiamente de la materia. Tenemos que entender que se tuvieron que basar en estudios de otros países. Sin embargo, hay que aclarar que no es lo mismo cometer un delito en otro país que en México, debido a que pueden estar o no tipificados, además de que en algunos lugares el índice de incidencia delictiva es bajo. Estudiosos del derecho comenzaron a hacer modelos planteados sobre la criminología. Entre ellos se destacan García Ramírez, que fue director de una penitenciaría, Luis Rodríguez Manzanera y Quirós Cuarón. Entonces, si el fenómeno criminal ocurre desde la existencia del hombre, podemos mencionar a la antigua Mesopotamia. En Babilonia se hablaba del Código de Hammurabi, el cual se consideraba como un catálogo de penas, el cual se utilizaba el dolor para evitar el fenómeno criminal. Confucio fue un precursor criminológico. Fue un filósofo pensador de la cultura china. Él daba consejos para reflexionar a través de los refranes. Uno de ellos era: ten cuidado de evitar los crímenes para no verte obligado a castigarlos. Otro de ellos fue Joseph Gale. Él decía que el comportamiento del ser humano está predeterminada por los impulsos mentales, es decir, que él analizaba desde el punto de vista de la función cerebral. Otro de ellos fue Charles Darwin, que hablaba sobre la teoría de la evolución del hombre. En este caso, así como evolucionaba el hombre, evolucionaba el fenómeno criminal también. César Lombroso tomó como tal las características biológicas internas para justificar el fenómeno criminal. Decía que existían los factores endógenos y exógenos, en el cual los endógenos consistían en las funciones internas que hacen a un hombre cometer un delito, y los factores exógenos que se basaban en factores externos como la sociedad y la cultura o el medio en el que se desarrollaba el hombre. Pablo Topinard fue quien popularizó el término de la criminología en su obra Criminología, la cual recibió una crítica, ya que mencionaban que era difícil conocer los acontecimientos del pasado porque no tenían suficientes pruebas del fenómeno criminal. Algunos filósofos políticos, como Platón, decía que había una influencia directa del medio ambiente en la conducta criminal, es decir, los factores exógenos. Hablaba de la sociedad, cultura y la familia, los cuales intervenían para que orillaran al delincuente a cometer una acción criminal. El barón de Montesquieu, quien decía que los crímenes son cometidos por los factores geográficos. En este caso, las estaciones del año eran las que tenían que ver, en el cual, dependiendo de cada una, se cometía un delito diferente. Otro de ellos fue Rousseau, quien hablaba de la existencia de un pacto social.
de su obra Contrato Social, y él decía que el hombre es un criminal por naturaleza, pero también mencionaba que así como debían tener derechos, también debía existir la igualdad y la libertad. Asimismo, creó un ente llamado Estado, en el cual se encargaría de proteger al ciudadano. Pero cuando el hombre está en proceso de civilizarse, se corrompe, y una vez que el hombre tiene poder, no tiene control. Entonces mencionaba que el poder corrompe. Decía que no somos aptos para ejercer derecho por las conductas que se derivaban de ello. Se hablaba también de las clases sociales. Decía que el hombre abusaba del poder, abusaba del hombre mismo. Y en este caso se necesita del Estado para frenar la conducta delictiva. Otro de ellos fue John Howard, quien comenzó a hablar sobre las prisiones. Él había sido capturado por el año de 1756, había sido privado de su libertad por piratas. Entonces desde ese momento se percató que la forma en que lo trataban no era la forma adecuada en cómo tratar, en este caso, a los criminales. Entonces, a partir de las injusticias y la violentación a sus derechos, comenzó a ser defensor de los reos para que, en este caso, si cometían algún delito, fueran privados de su libertad pero sin violentar sus derechos. Bueno, César de Bonesana habló desde la criminología desde el punto de vista científico, con su obra de los delitos y de las penas, el cual mencionaba que se debía castigar sin violentar los derechos de los delincuentes. Para el año de 1758, Joseph Gale estudia también las características craneales, estudia los instintos o facultades mentales de la zona a la que pertenece el cerebro. Entonces se ubica a partir de los instintos o las conexiones entre neuronas. Si había alguna falla, era por eso que el criminal cometía el delito. Mencionaba que la criminalidad puede ser desarrollada desde el punto de vista de la anatomía, el sistema nervioso y la craneología. Enrico Ferri hablaba sobre teorías respecto al delincuente. Él se dedicaba a visitar cárceles, manicomios, para verificar algunas de las teorías de Lombroso. César Lombroso es conocido por su clasificación de los delincuentes. Además, Enrico Ferri funda la Escuela Jurídica Criminal, el cual se encargaba del estudio jurídico, médico y criminal. Él estudiaba la pena y decía que servía como instrumento de defensa social, y que decía que la pena no solamente servía para castigar, sino para lograr una reinserción social del delincuente. Además, Garofalo crea su propia clasificación de los criminales, que eran, por ejemplo, asesinos, delincuentes violentos o degenerados. Él los clasificaba en cuanto al delito que cometían. Una de las aportaciones de César Lombroso fue su obra El hombre delincuente, que fue publicada en 1876. Para el año de 1888 se funda la Sociedad de Antropología Criminal en Argentina por Luis María Drago, Norberto Pinero y Ramos Mejía, quienes eran directores de la misma institución. Además, otro y no menos importante, en 1902 José Ingenieros funda la revista de archivos de Psiquiatría y Criminología en Buenos Aires y Argentina. En 1929, Quintanillo Saldaña publica su obra Nueva Criminología, el cual decía que la ciencia del crimen o el estudio científico de la criminalidad
sus causas y sus medios para combatirla. En 1952 hay un nuevo término de criminología por Mariano Ruiz Funes que se basa